Acá, ministro. Muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer se votaba en el Parlamento la rendición de cuentas. Me imagino que estaba más pendiente de lo que pasaba en el parque. De las dos cosas. De las dos cosas. ¿Y qué lo tenía más preocupado? Bueno, preocupación similar, ¿no? Además, el pasivo de Nacional es bravo. Me parece que cuando deje de ser ministro de Economía, capaz que puede ir a dar una manito al Nacional. Sí, no. Yo creo que prefiero estar en la tribuna. Sí. Bueno, ministro, ayer la bancada aprobó en general, hubo algunas modificaciones en diputados, redireccionando algún gasto. Había habido también antes, de parte del gobierno, este aumento anunciado cuando se presentó la rendición. Está medio camino todavía, pero parece ya rumbo a tener una aprobación a nivel del Parlamento. ¿Qué balance hace teniendo en cuenta además que es la última en la que se puede aumentar gasto, tal vez la última con usted como ministro? ¿Es momento de hacer un balance? Sin duda, por lo menos un primer balance. Me parece que los equilibrios logrados en la Cámara de Diputados es lo más probable que se mantengan en el Senado. Y creo que los parlamentarios, en este caso los diputados, han hecho un muy buen trabajo. El gobierno presentó una rendición de cuentas muy austera. De los tiempos preelectorales es la más austera que yo recuerde, salvo la de 2003, que era un año en el que el país tenía enormes dificultades. Se propuso un aumento de gasto muy pequeño en términos relativos, 1/4 de punto del producto, o sea, 0,25 de un punto. Pero, ministro, aún así desde la oposición estamos hablando de unos 150 millones de dólares. Y por lo tanto... ¿Era un presupuesto total de cuánto hoy? Y el presupuesto total llega aproximadamente a unos 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares. Aproximadamente es eso. Ajá. Porque si nosotros calculamos el gasto y los ingresos públicos con relación al producto, llegamos a esa proporción. Ajá. Usted dice, perdón, que es una rendición austera, pero aún así, desde la oposición se critica el gasto de esta rendición de cuentas. ¿A qué responde, según su criterio, estas críticas? ¿A este ambiente preelectoral o alguna cosa que se fue un poco de más en lo que estaba previsto anteriormente? Bueno, yo tengo que respetar todas las opiniones y no puedo adjudicar intenciones, ¿verdad? Pero la verdad es que no comparto que sea una rendición de cuentas que supone un aumento indebido del gasto. Vuelvo a repetir, 1/4 de punto del producto. Sí, creo que con el otro número queda más claro, de 18.000 millones son 150. 0,25 y al mismo tiempo esas cifras mencionadas que son ilustrativas. ¿Y no pasamos demasiado tiempo discutiendo, siendo tan poco esta parte del presupuesto, cómo se atribuyen estos millones? Bueno, no, porque siempre hay posibilidades de escuchar una opinión distinta en cuanto a las asignaciones concretas y detalladas de los fondos entre los destinos del gasto. Y sobre todo, el tiempo se explica además por la restricción de los recursos, porque la verdad es que el volumen total de los recursos asignados a esta rendición de cuentas, vuelvo a repetir, es muy pequeño. Y cuando es muy pequeño lo que hay para distribuir, quizá haya que pasar más tiempo buscando cuáles son las prioridades. En el marco de toda esta discusión, el gobierno ha hecho algunas previsiones de crecimiento, etcétera, pero también en el medio de toda la discusión la situación internacional ha ido cambiando, ¿no? Sí. Justamente, por más que los montos sean los que están manejando ustedes ahora con Juan Miguel, también cómo cambia todas esas previsiones en función de lo que ha sido el panorama internacional que nos afecta como le afecta a todo el mundo. Bueno, yo cambiaría un poco la construcción de la frase diciendo cómo está cambiando, porque no han parado los cambios. No, es verdad, sí. Y nada asegura que se detengan. Y al mismo tiempo tenemos una volatilidad muy grande, una incertidumbre muy grande. Las dos grandes potencias mundiales en este momento están asumiendo roles que eran impensables hasta hace muy poco tiempo.
en los Estados Unidos, principal productor de alimentos del mundo, tenemos políticas que muchas veces sorprenden por los cambios que se producen inesperadamente. Y del otro lado, China, el principal consumidor de alimentos del mundo, está en guerra con el principal productor, en guerra comercial, por supuesto. Y además acá en la región los vecinos también complicados, ¿no? Y ahí también hay que señalar las complicaciones muy grandes del vecindario, que tiene una particularidad histórica para Uruguay. Nosotros hemos tenido problemas en diversas oportunidades con Argentina, los hemos tenido con Brasil, pero yo no recuerdo de haberlos tenido tan intensamente con los dos juntos. Y para Uruguay es importante la región, es muy importante, tanto por el comercio de bienes como por la inversión y la venta de servicios. Nuestro principal cliente de servicios es la Argentina. Me refiero a los servicios tradicionales del turismo, ¿verdad? Y por otra parte, Brasil sigue siendo un mercado importante para bienes. El ejemplo de la industria automotriz, por ejemplo, es muy importante para un sector que al mismo tiempo es relevante en la economía uruguaya. Entonces hubo que lidiar con eso. Pero yo creo que Uruguay adoptó el camino que tenía que adoptar, que es el de buscar diferenciarse, en primer lugar, diversificarse para encontrar otras fuentes, otras opciones de intercambio económico y de actividad económica. Lo logró y al mismo tiempo lo logró desde un punto de vista fundamental, que es el financiero. Hoy Uruguay tiene una situación financiera radicalmente distinta a la de Argentina y a la de Brasil. Y al mismo tiempo está menos expuesto que antes al riesgo financiero de Argentina y de Brasil. Ahora, ministro, ante este panorama internacional, ¿no conviene hacer proyecciones económicas más pesimistas? Porque ya se vivió una rendición de cuentas anteriores donde algunas proyecciones optimistas hicieron que aumentara más el déficit fiscal de lo que se tenía previsto. Frente a esta situación tan cambiante, la volatilidad y todo lo que se suma, ¿por qué el gobierno no hace proyecciones más pesimistas para de alguna manera resguardarse? Yo no estoy a favor de las proyecciones pesimistas, tampoco de las optimistas. Bien. Creo que la palabra que deberíamos buscar y aplicar es la realista, ¿verdad? Sin ir más lejos, pongo el ejemplo de este año. Nosotros comenzamos a trabajar con una previsión de crecimiento de 3% para 2018. Y en plena elaboración del proyecto de rendición de cuentas, resolvimos reducir en medio punto esa expectativa de crecimiento. Y hoy estamos presentando al Parlamento una perspectiva de crecimiento para 2018 de 2.5%. Lo cual, en nuestra modesta opinión, es una previsión realista. No es ni optimista ni pesimista. Por otra parte, yo les quiero recordar también que en economía, como en toda disciplina humana, como toda actividad humana, las expectativas juegan un papel importante. Si nosotros inyectamos pesimismo en la sociedad uruguaya, empieza la cadena. Podemos obtener como resultado conductas pesimistas. La autoprofecía cumplida. Claro. El tema es el siguiente. Cometemos un error, creo yo, humildemente, si creemos que todo lo que un gobierno resuelve se cumple en la práctica. Claro. En realidad, los resultados concretos, los reales, los que se van generando en la realidad, son el resultado de miles y miles y miles de conductas que cada uno de los integrantes de la sociedad toma. De las personas, de los individuos. De las personas. Por ejemplo, si las personas están convencidas de que va a haber mucha inflación, la adelantan más, la alimentan más. Porque, por ejemplo, trazan planes de consumo creyendo que se están
cuidando de una inflación más grande en el futuro y lo único que hacen es multiplicarla. Recordemos los rumores durante la crisis. ¿Perdón? Los rumores durante la crisis del 2002. Claro. ¿Cuánto incidió eso, el boca a boca, no? Claro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los resultados los hace la gente con su conducta económica, ¿verdad? Y por lo tanto, no creer que lo que decide el gobierno es lo que va a pasar. Pero ese 2,5 de crecimiento, ¿es un piso? ¿Es un techo? ¿Cómo se imagina de aquí al año que viene en función de esa Yo previsión? espero que sea la meta que se cumpla. Con eso digo todo. No, está bien. Y por eso es que rebajamos digamos, el monto, el volumen de este crecimiento esperado para este año. De 3 a 2,5. Ahí, ministro, hay algunos que dicen, bueno, pero no se está siendo suficientemente cauteloso, se bajó ese medio punto por la sequía, pero este cambio de contexto, y el año que viene 3,3, capaz que es mucho también, y puntualmente señala la preocupación en cuánto terminará el déficit fiscal en este gobierno. El otro día en Radio Sarandí, Javier Daedo, entrevistado en Hora de Cierre, nos decía que cree que la herencia desde el punto de vista fiscal va a ser peor que la que se recibió del gobierno de Mujica. Lo invito a verlo 30 segundos y lo comenta. Es una pena llegar a esta situación fiscal después de 15 años de crecimiento económico, donde hubo una etapa inicial en la que uno entendía de la gran crisis que habíamos tenido, que había que pagar una deuda social, como se dijo en esa época, y que yo comparto plenamente, pero ya después siguieron pasando los años y se siguió en la misma línea y se ha seguido a lo largo de estos años. Si bien hay que ver claramente que fue más moderado el crecimiento del gasto en este último periodo, tiene una parte importante del presupuesto vida propia, porque no ha habido voluntad política de enfrentar esos problemas, y entonces se han subido sistemáticamente los impuestos 4 veces a lo largo de estos años, y a pesar de eso tenemos un déficit más alto que el que se heredó del gobierno de Mujica. O sea, yo no tengo ninguna duda a esta altura de que Vázquez va a dejar una herencia peor de la que recibió en materia fiscal, y con una deuda mucho más alta también. ¿Qué dice el ministro de Economía? Que discrepo con el análisis, discrepo respetuosamente, porque Javier Daedo es un buen analista económico, pero no estoy de acuerdo con él. Vamos a empezar por el titular. Nosotros estamos trabajando para dejar para el próximo gobierno una situación fiscal mejor, no solo que la que tenemos ahora, sino que la que tuvimos al principio. Hoy es peor que la que recibieron. Sí, pero digamos, desde el punto de vista estructural, no solo no es peor, sino que está tendiendo a mejorar. ¿Qué quiero decir con el punto de vista estructural? No es el número que sale. No es el número observado, es aquel que se obtiene cuando se despoja el cálculo de todos los factores circunstanciales y eventuales que ocurren en una economía. Como por ejemplo el hecho de tener una temporada muy larga, el dólar planchado, con toda la producción pidiendo un dólar más alto, con un banco central saliendo a comprar miles de millones de dólares precisamente atendiendo a ese reclamo, pero después teniendo que retirar de la plaza todo la inyección de dinero que se hizo para comprar los dólares y representar un factor absolutamente circunstancial de déficit fiscal, que espero que no se repita en el futuro, porque ahora incluso la expectativa es de que haya una moderada evolución suave, pero moderada evolución que impida un dólar planchado como tuvimos durante mucho tiempo. No ayuda que esta suba del dólar venga haciendo a los sacudones, ¿no? Porque sube Turquía, arrastra a Argentina y nos arrastra un poquito a nosotros. Sí. Se achata y después vuelve a pegar un saltito así. Pero redondeo el razonamiento, porque esa operación del Banco Central, que significó algo que el país estaba pidiendo, comprar dólares para que no baje más y deje de ser competitiva nuestra producción, significó un factor de aumento del déficit de 1 punto del producto. 1 punto del producto. Por eso digo que el estructural está tendiendo a tener una evolución como la que nosotros queremos. Segundo, discrepo porque, si no me equivoco,
acabo de oír que el gobierno no está comprometido con bajar el déficit fiscal, con otras palabras, ¿verdad? Sí. Y yo añado a ese comentario que el gobierno está fuertemente comprometido para tener una trayectoria descendente del déficit fiscal y llegar al fin del periodo con una cifra mejor que aquella que empezamos. Quiero decirles lo Hoy la siguiente. meta es 2,9, ¿no? Perdón. 2,9 es la meta que queda fijada hoy. Sí, 2,5, pero la desplazamos un 2020. año hacia adelante. Está bien. Por los factores circunstanciales. Y los factores circunstanciales son, en primer lugar, el que acabo de decir. Hubo que dedicar muchos medios de pago para rescatar, digamos, o mantener el dólar a un nivel adecuado para la producción. En segundo lugar, tuvimos un conflicto con funcionarios judiciales que al país le ha costado dinero, pero que había que resolver sí o sí. Y en tercer lugar, nosotros propusimos al Parlamento un tributo a las altas pasividades militares, que a nuestro juicio más que se justifica, no solo por razones fiscales, sino porque en la caja militar tenemos un problema grave en el país. Grave y caro. Carísimo, y por eso digo caro, ¿verdad? Lo tenemos en general en la seguridad social, ¿no? ¿Perdón? Lo tenemos en general en la seguridad social. En general en la seguridad social, desde ya adelantamos que una de las grandes reformas que va a tener que hacer el país en el próximo periodo, y digo en el próximo periodo porque es natural que en un año preelectoral no se vaya a hacer. Algunos le dicen, ¿por qué no la encaró antes el gobierno? Ya por lo menos presentar las bases de... Sí, a mí me parece que, como ya ocurrió con la última reforma, el periodo para hacer una reforma de este tipo es el primer año de gobierno. La del 96 era, claro, saliendo del primer año del segundo gobierno de Sanguinetti. Primer año de gobierno. Y ahora vamos a tener que proponernos hacer una reforma en el primer año de gobierno, ojalá sea así, porque el país la necesita indispensablemente. Este es un factor... ¿Eso su sector lo va a llevar al plenario del Frente Amplio a plantearlo como un tema que tiene que estar en el programa? Bueno, desde el punto de vista de nuestro sector estamos absolutamente convencidos. Bien. Y ustedes me habrán escuchado en alguna oportunidad insistentemente señalar que esta es la reforma muy importante que necesita el país. Ahora, estamos a tiempo de hacerla porque Uruguay está en pleno bono demográfico en este momento. Es una expresión un tanto rara o difícil para explicar que Uruguay vive un periodo hasta los años que compondrán el próximo periodo de gobierno, en el que la actividad sigue superando la pasividad. Eso se va a terminar, indefectiblemente y por razones demográficas. La esperanza de vida en Uruguay ha crecido enormemente. Hoy, tanto para hombres como para mujeres, medida a los 60 años de edad, supera largamente los 80. Entonces, si se está alargando la vida, si se nace poco como se nace en este país, con una natalidad muy baja, el resultado es el que ustedes estarán imaginando, ¿verdad? Entonces, pero una reforma sí tiene que contar con los votos. ¿Perdón? Que tiene que contar con los votos después. Y en el caso por supuesto, esto tiene que ser una decisión parlamentaria. Y en el caso del impuesto a las jubilaciones militares más altas, ¿no se contó? No se contó, exactamente. Aquí hay que hacer una valoración de oportunidades también, ¿no? Bien. Del momento que en política es tan importante. Los tiempos son una de las variables más cruciales en materia política. La oportunidad, el momento, digamos, los fundamentos que derivan precisamente de la oportunidad en la que se realiza una propuesta, ¿verdad? Y por eso yo insisto, cuando se hace una reforma de este tipo, que de alguna manera conmueve a la sociedad, aunque se hace para que esa sociedad tenga un futuro mejor, bueno, yo creo que hay que hacerlo en el comienzo de un gobierno, cuando hay
digamos, Capital Astori, político. una Antes- fuerza política Sí. o un capital político que creo que es la expresión más justa como para encarar una tarea importante, ¿no? Sí, sí. Antes de despedirlo, no podemos dejar de hablar de las candidaturas. Hace algunos días... No le gusta mucho al ministro. usted se molestó porque se manejaron públicamente algunos nombres, específicamente con José Mujica. Sí. ¿Cómo va a encarar su sector el tema candidaturas? Bueno, antes que nada, la molestia que existió se debe a que muchas veces en el desarrollo de la actividad política, cuando hay una decisión de mantener una conversación privada, hay que mantenerla privada. Y yo creo que hacer operaciones de filtración a los medios de comunicación no está bien, porque altera los genuinos motivos que pudo haber tenido esa conversación. Y eso es lo que a mí me molesta, no solo en este caso, me molesta siempre en política, porque no estoy defendiendo el secreto, entiéndase bien, Sí. pero ustedes comprenderán que en una actividad como la política hay momentos en que la reserva es fundamental. ¿Y hubo falta de códigos acá? ¿Verdad? No, yo no estoy acusando Llevándolo a a ese nadie a ese nivel, acusando a nadie de falta de códigos, ni mucho menos. Creo que eso no debería ocurrir. Pero, ministro, usted lo conoce hace muchos años a Mujica. Lo voy a poner en términos personales. ¿Le falló Pepe a Danilo en esta? No quiero plantearlo en esos términos porque me estaría contradiciendo a mí mismo. Yo creo que esas cosas, y no solamente por los interlocutores en esta conversación, esas cosas no se hacen. No hay que filtrar a la prensa para lograr efectos políticos que en privado no se logran. No sé si me explico. ¿Su sector está manejando su nombre en toda esta Danza. danza de nombres? No está manejando ningún nombre, lo digo con toda sinceridad y les pido que acepten esta respuesta porque es la verdadera. ¿Pero a usted le gustaría? No estamos considerando candidaturas ni la mía ni la de nadie, porque nos parece, sinceramente, lo he dicho muchas veces y pido disculpas por la reiteración, creo que es muy temprano para discutir de este tema. Bueno, la y fuerza ya estamos política... envueltos en el Uruguay, en todos los partidos, ¿no? Sí, igual su fuerza política no cree lo mismo, ¿no? Por lo visto. Bueno, muchos compañeros y compañeras de mi fuerza política no comparten esta opinión. Está clarísimo en la práctica. ¿Pero a usted lo personal le gustaría? Yo no quiero entrar en si me gustaría o no me gustaría porque es ponerme a discutir de algo que entiendo no se debe discutir. En esta entrevista, hasta ahora, hemos tocado con un muy buen interrogatorio problemas fundamentales del país, a los que nos tenemos que dedicar ahora. ¿Cómo se puede uno dedicar a temas fundamentales del país si está en campaña electoral? Porque incluso a cada paso se le va a presentar un dilema. Si hago esto, digo esto, estoy conspirando contra mis intereses electorales. Pero esto es lo que necesita el país. ¿Me explico? Sí. Y estamos todavía muy distantes de las elecciones internas y de todo lo que va a venir después, un ciclo electoral, dicho sea que ya es largo de por sí. Bastante largo de por sí. Entonces, a mí me parece que todavía tenemos que pasar un tiempo, en economía ni les digo, un tiempo muy dedicados a los problemas del Uruguay. Y yo estoy seguro que si empezamos a hablar de candidaturas y hacer campaña electoral, no vamos a hacer bien nuestro trabajo. Respuesta aceptada, ministro. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias. El ministro de Economía, Danilo Astori. Vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo hasta ahora.